Llevaba años buscando una película como esta. En el video de las distopías adolescentes les mencioné que era amante de este género, pero no era solo porque me gustaran las distopías y las adolescentes, sino porque por alguna razón cuando era más pequeño me encantaban las historias inspiradas en libros, pero no ese tipo de libros, sino estos libros. Obviamente yo no era consciente de esto hasta hace poco que me puse a reflexionar, pero sí, me encantaba que una película termine sin resolver el conflicto principal, que se enfocaran en construir un gran mundo con elementos que no eran tan comunes de ver en una cinta normal, que sepas que el villano no necesariamente tiene que morir al final de la película, y tener cliffhangers como si estuvieses viendo una serie. Todo eso era arte para mí. Y siento que con la muerte de las distopías adolescentes y el prime del género de los superhéroes, se dejó de lado este tipo de historias. Hubo un tiempo en el que estuve buscando películas así, pero jamás llegaba a nada. Con decirles que había una cinta que se trataba de unas casas gigantes que se movían, y yo decía, oh, ese va a ser el nuevo Star Wars, el nuevo Harry Potter, Señor de los Anillos. Al final nunca la vi, pero como nunca supe nada más de ella, supongo que fue un fracaso. ¿Y a qué estoy queriendo llegar con todo esto? Pues que Dune vino a darme eso que yo necesitaba, pero hasta más, porque no solo nos iba a dar un gran universo y el estilo narrativo que a mí me fascinaba, sino que además la dirigía el maldito Denis, el cual dirigió Arrival, una de mis películas de ciencia ficción favoritas. Así que desde antes que se estrenara yo ya sabía que se venía algo mainstream, pero además que iba a ser cine puro, y así lo fue. Aunque debo de decir que precisamente este tipo de estilo de narrativa de libros adaptados a la pantalla grande terminó por dejar un gran problema con la película. Creo que es una cinta que tiene un montón de aciertos y pocos errores, pero muchos peros. Cosas que no son malas, pero pudieron haber sido mejores. Y después de una introducción más larga que la cantidad de parejas sexuales de She-Hulk, ya vayamos con Dune o Duna. Esta historia toma lugar principalmente en Arrakis, el lugar donde Walter y Jesse hacían metanfetamina, un pueblo oprimido y gobernado por los Harkonnen. La razón de su opresión se debe a que ese planeta produce mucha especia, un material que es indispensable para poder realizar viajes entre planetas, por lo que básicamente los Harkonnen son los habitantes más ricos del universo. Pero sin razón aparente, el emperador los echó a chingar a su madre, y en su lugar traerá a los Atreides a que se encarguen de la recolección de este material. Es aquí donde conocemos a Paul, nuestro protagonista, diría que nuestro nuevo Luke Skywalker, pero como nunca vi las películas originales, para mí es mi nuevo Anakin, el elegido. Este chico viene de una familia real y su poder es manipular a las personas con su voz, el cual heredó de su mismísima madre, aunque aún es inexperto para usar este don. Otra particularidad que tiene son las visiones, entre ellas ve la muerte de su amigo Duncan. Después tiene una conversación con su padre, quien le advierte sobre el peligro al que se enfrentan en Arrakis. Te necesito a mi lado. Cuando lleguemos a Arrakis enfrentaremos un enorme peligro. ¿El desierto? Peligro político. El emperador ve a la familia Atreides como una amenaza, debido a que otras casas los quieren como nuevos gobernantes. Así que el emperador está preparando el escenario para una guerra. Paul duda de sí mismo y se pregunta si realmente está preparado para todo esto, para ser el futuro de la casa Atreides. Y su padre le responde, un gran hombre nunca busca liderar, es su llamado y lo responde. Terminando su frase, recordándole que si los zapatos le quedan grandes, aún seguirá siendo su hijo y eso es lo único que para él importa. La relación que tiene con su papá contrasta con la de su mamá, quien se ve que es la que golpea al niño y al esposo cuando pierde la Arabia Saudita, porque de verdad que su mamá es el estereotipo de padre extremadamente estricto y además religioso, padre LATAM promedio. La tipa cree en la profecía del Mesías y quiere que a huevo su hijo sea quien se convierta en ese salvador. En esta obra hay un matriarcado que domina el universo entre las sombras, llamadas las Bene Gesserit, de las que Jessica, madre de Paul, forma parte. Ellas han estado mezclando linajes con el fin de crear el Mesías, el ario perfecto. Y en el gran plan a largo plazo que tenían estas locas, Jessica tenía que tener solamente hijas al igual que el resto de sus hermanas, para seguir combinando linajes hasta que después de algunos años saliera por fin el primer varón con el poder de usar la voz, el que sería llamado el Kwisatz Haderach, básicamente el Mesías. Por su propio orgullo, Jessica dijo, el elegido tiene que ser parido por mis piernas, así que en lugar de niña voy a traer un niño. Se te dijo que engendraras puras hijas, pero por vanidad creíste que podrías dar a luz al Kwisatz Haderach. Investigué en los libros y sí, en efecto, ella escogió tener un niño, o sea, ella lo puede decidir.
Las hermanas están enojadas, así que la reverenda madre, decidora de la verdad, pone a prueba a Paul con una tortura que en caso de no soportarla, pagaría con su vida. La madre del año. Paul se da cuenta que es el elegido, una mente capaz de cruzar el tiempo y el espacio. Y güey, me encanta la siguiente escena. Antes de que despeguen de su planeta, el Dune se pone a ver el atardecer. Simplemente Luke Skywalker, pero si fuera cine. Cuando llegan a Arrakis, los nativos gritan Lisan al-Gaib, ya que las hermanas han esparcido una religión y profecía alrededor de él para preparar su llegada. Y aquí conocemos la nueva base de los Atreides, que se ve fantástica, parece como si hubieran querido hacer las pirámides de Egipcio pero en versión modernizada. Me encanta. Entre las sombras, los Harkonnen están conspirando contra los Atreides, y la reverenda madre está también detrás de esto, al igual que el emperador, pero ella le dice que no le hagan daño a Jessica ni a su hijo, porque aún están bajo la tutela de las madres. El varón finge respetar el acuerdo, cuando su verdadera intención es matarlos de igual forma. Un día intentan quitarle la vida a Paul mediante un escarabajo robótico, con un cadáver que habían sembrado en las tuberías desde tiempo atrás. El intento salió mal, pero sería solo un comienzo del terreno hostil que les esperaba en Arrakis. Duncan regresa de una misión en el desierto, donde se enfrentó con Stilgar, líder de los Freeman. Según se dice que es el luchador más hábil en el imperio y estuvo a punto de matarlo. Cuando Leto recibe a Stilgar, lo primero que hace este último es escupirle. ¡Alto! Gracias, Stilgar, por el obsequio del agua de tu cuerpo. Debido a la falta de agua, en su cultura escupir es un acto de respeto por el regalo de la humedad de tu cuerpo. Stilgar le menciona que está molesto porque roban especias sin dar nada a cambio. Leto llega a un acuerdo con él y le dice que a diferencia de los Harkonnen, antiguos conquistadores de Arrakis, él no los va a perseguir, ni oprimir, ni adueñarse de nada que sea de ellos. Obviamente sí, les van a seguir quitando su especia, pero de hecho el objetivo real de Leto es sumar a los arrakianos a su ejército. Su siguiente tarea es ir a supervisar la recolección de especia. Las acompaña una tipa de Arrakis quien es la ecologista imperial. Mientras están observando cómo se recolecta la especia, un gusano de tierra se acerca. Llaman a un transportador, pero este se descompone. Leto manda la mierda a la misión y prioriza salvar a su gente, aunque les cueste perder su especia. Paul baja también a ayudar, pero las visiones toman el poder de su mente. Entre ellas, repite las palabras que le diría en la parte 2 a su maestro cuando se reencuentra con él. Reconozco tus pasos, viejo. Paul es salvado y termina la escena viendo la inmensa presencia del gusano devorando su recolector de especia. Leto se da cuenta de que esto fue una trampa. Les dejaron equipo viejo para sabotearlos. Cuando él se lo reclama al ecologista, esta responde de huevos que no está aquí para apoyarlo y que ha visto a hombres como él ir y venir. Y esto me molesta, qué pinche huevuda se pone con este cabrón, y seguramente los Harkonnen la tenían ahí cromando de la riata a todos, y la habrían matado donde se atreviera a decir una boludez así. Siempre se aprovechen de los nobles. Un doctor amigo de la familia, que será más importante más adelante, checa a Paul y le dice que está todo bien, pero él sigue confundido con sus visiones, piensa que hay algo mal en él, sigue soñando con Zendaya, y déjame decirte, no es nada raro, Tom Holland también lo hace mientras ve como dos tipos se la cogen. De regreso con los malos, los Harkonnen van con los asesinos del emperador, llamando a los Sardaukar. Junto a ellos irán a atacar a los Atreides. Antes de que suceda esto, Leto conversa con Jessica. Le dice que qué fue lo que pasó en el ritual que hizo con ella. Desde entonces su hijo ha estado raro. Le cuestiona si su amor como madre es más fuerte que su deber como Bene Gesserit. Como vemos, Leto espera mucho de su hijo, pero antes de su deber está su amor por él, mientras que la madre ha demostrado preferir el deber que el amar. Esa misma noche, el doctor de la familia los traiciona, sedando a Paul y a Jessica con sus aparentes pastillas para dormir. Leto despierta en la noche y ve a su ama de casas asesinada. Por la espalda recibe un dardo exactamente en el centro de la espalda para que no se lo pudiera quitar y este atravesara su campo de fuerza lentamente. Mal momento para tener una espalda ancha. Yo hice la prueba y mi desnutrición me habría podido librar de esto. Leto cae inmovilizado. Los escudos fueron desactivados, así que el enemigo ya está en sus tierras. Las bombas empiezan a caer. Los soldados son superados en número. Las naves arriban por todo el lugar. Los Harkonnen y Sardaukar atacan por la espalda. Aún con todo esto, el Thanos anima a sus guerreros a pelear hasta el último aliento. ¡Síganme! Leto ve a su traidor y le pregunta por qué. Este le dice que tienen a su esposa capturada y si no lo entrega, la despedazarán como a una muñeca.
El doctor le quita su anillo de emperador y le dice que es para Paul, que hará todo lo que pueda por él. A cambio, quiere que Leto mate a una persona. El único que logra escapar con vida del lugar es Duncan, quien toma una nave y se va. Paul y Jessica son transportados para dejarlos morir en el desierto. Jessica no puede usar su voz y uno de los orcos es sordo. Entonces las cosas se complican, y se complican más cuando uno de ellos quiere abusar de Jessica. Después de varios intentos fallidos, Paul logra correctamente usar el poder de la voz, de esta manera matándolos. Lamentablemente se dan cuenta de lo sucedido, de cómo destruyeron su base. El varón tiene a Leto desnudo mientras él está comiendo como manera de restregarle su victoria. Muchos podrían decir, oh, esa escena está ahí para representar que él es tan malo que puede comer tranquilamente mientras está haciendo una crueldad. Pero a mí no me engañan, el varón es putazo. Abuela, ¿qué pasa? ¡Soy putazo! ¡Ay, Peter, saliste puto como la abuela! Después, el doctor viene a pedir que liberen a su esposa por haber cumplido el trato. Y paréntesis, este acontecimiento de acá me parece el mayor fraude de la película. La narrativa desde el comienzo nos conduce a una traición. Leto sabe que el emperador lo odia, sabe que los Harkonnen también lo odian, sabe que Arrakis es un planeta hostil y además el espectador sabe que las madres de la verdad también tienen intenciones de traicionarlo. Y aún sabiendo todo esto, accede a ir porque es su deber y porque quiere el poder de los arrakianos. La escena esta donde se ve el toro es lenguaje cinematográfico. Leto cree que puede domar al toro, pero esto no es así, teniendo una muerte igual que la que tuvo su padre anteriormente, básicamente por jugarle al vergas. Es por esta razón que ese es el momento más importante de la película, la caída de un gran duque y el golpe emocional en el protagonista. Pero lo malo es que esta traición está vacía y llena de agujeros de guión. Porque si te pones a pensar, al final el responsable de todo fue el doctor de la familia. Un personaje que no aparece antes de que suceda la tragedia. Solo había tenido 2 breves escenas donde si las juntas hacías como mucho 2 minutos en pantalla. Y literalmente por sus propias palabras dice, interferí en sus comunicaciones, desactivé los escudos, entregué a Leto y a su familia. Y además, como vemos, mató a varios guardias. O sea, me estás diciendo que un random en la narrativa de esta película, un doctor que ni siquiera tiene un puesto militar del cual no sabemos nada, es el causante de la caída de la casa Atreides, alguien del cual seguramente ni te acordabas, porque si te descuidaste 10 segundos en la película, pues ya no lo veías. Esto de por sí ya es malo e incoherente, porque un doctor no debería de tener el poder para hacer todo eso solo. Pero además es peor cuando te pones a pensar que Leto sabía que en cualquier momento los iban a matar por toda la conspiración alrededor, y aún así parece que sus defensas y vigilancia son tan vulnerables como para que un doctor random haga todo un desmadre. O sea, no tenías guardias, nadie estaba cuidando a tu esposa y a ti, las comunicaciones tampoco tenían seguridad. O sea, ¿qué carajos hiciste, Leto? Esto es simplemente un agujero de guión. Al final de todas maneras muere y su esposa tampoco es salvada. Se lo merecen por pendejos. Su última táctica de este doctor, que eso sí me gustó, fue dejar un diente falso en Leto, para que este lo mordiera y liberara un veneno para asesinar al emperador. Y esta escena me encanta, porque cuando el varón se acerca a Leto para burlarse de él, el maricón se pone el escudo. Es una escena simple, pero te habla de lo lacras y maricones que son esos sujetos. Los vimos cómo atacaban por la espalda, cómo le tenían miedo a Duncan, cómo a pesar de que superaban en número a los Atreides y tenían a un traidor, recurrieron a hablarle a otro ejército. Simplemente son montoneros y culos. Total, Leto avisa a su esposa que es el momento de decirle adiós a su vida. Supongo que esta breve comunicación mental que tuvieron hizo que supiera que su hijo y esposa estaban con vida, espero que así sea, por lo que muere tranquilo y pensando que mató al varón con el veneno. La muerte de Leto evidentemente dejaría devastados a Paul y a su jefa. Luego el Dunas tendría unas visiones, donde se vería con un traje bien verguero matando gente, también viéndose a sí mismo con la Zendaya en el planeta original de su padre, con unas túnicas negras y los ojos azules así todo malote, como si fueran los Akatsuki, mientras Paul repite: una guerra santa se esparce por el universo como un fuego imposible de apagar. Legiones de fanáticos rinden culto al pie del altar del cráneo de mi padre. ¡Una guerra en mi nombre! Jessica intenta calmarlo y el Dunas la manda a la chingada. Le dice que lo convirtió en un fenómeno. Después de eso se encuentran con Duncan y este los lleva con la ecologista imperial, que también los traicionó, quien fue obligada a no decir nada, pero por alguna razón ahora está arriesgando su vida para ayudarlos. La ecologista los lleva a un sitio donde se estaba trabajando para dar vida en Arrakis,
Este lugar pudo ser un paraíso, tener agua y hierba, era perfectamente funcional, pero los malvados burócratas quisieron conservar el desierto cuando descubrieron la abundancia de la especia. La ecologista dice que no puede hacer nada para ayudarlos, pero entonces Paul, quien antes en toda la película había renegado de las supersticiones y su lugar como gobernante, ahora se empieza a llamar a sí mismo como Lisan al-Gaib, la voz exterior que los llevará al paraíso. Los Fremen hablan de Lisan al-Gaib, la voz del otro mundo que los llevará al paraíso. Que convertirá la arena en agua. Claramente, eso es una historia que trata acerca de quién soy y lo que debo de ser. El padre de Paul trata a su hijo como lo que es, su hijo, sus valores de bondad e inocencia, mientras que la madre de Paul lo trata como lo que debería de ser, su responsabilidad de ser el Mesías, el Salvador. Y Paul finalmente acepta este último rol, porque es lo que tiene que hacer si quiere vengar a su padre. Los Sardaukar llegan al lugar, y Duncan se los empieza a madrear, demostrando ser el guerrero más habilidoso visto en combate en el largometraje. Como el ecologista ya se creyó el cuento, apoya a Paul y a su madre para que se salven, dejándose morir pero llevándose a sus enemigos con la invocación del gusano de arena. En el viaje, una tormenta de arena llega y está desbaratando su nave, pero Paul tuvo visiones de un amigo del futuro que le dice: la vida no es un problema que resolverse, sino una realidad que experimentar, un proceso que no se puede entender al detenerlo, debemos avanzar con el flujo del proceso. El lenguaje cinematográfico de esa escena es increíble, normalmente se le asocia al agua con la vida, un flujo, una corriente, algo en movimiento. Algo que si se une a lo demás pierde su identidad. Una gota de agua en el mar es ahora solo agua, representando este concepto de colectividad, del todo somos uno. Aquí se representa lo mismo pero con la arena. Se representa la vida, un flujo de millones de partículas que la conforman. No son las arenas, es la arena en conjunto que conforma algo más grande, solo una corriente uniéndose y separándose, avanzando. Esto es la mismísima vida, y justo el momento que está visualizando es a su amigo enseñándole a montar el gusano de arena, momento donde nacerá futuramente Lisan al-Gaib como parte de los Fremen en la segunda película. Este consejo del futuro ayuda a Paul en su presente, para dejarse fluir con el hostil ambiente que lo rodea. Eso es simbólico, porque lo que está haciendo Paul en esencia es esto. Está en un mundo hostil en el cual necesita fusionarse para funcionar en él. Él es la tormenta que le llegará a los Harkonnen y a los Sardaukar. Y ya que estamos hablando de cine, el varón no está muerto. Al parecer, los baños en una sustancia negra lo están haciendo recuperarse. Esa escena también me parece impresionante. No solo mencionaré lo evidente, hacen ver al villano más repulsivo, pero lo simbólico es el color de la sustancia, asemejándose al petróleo. Justamente lo que ellos venden es la especia, que técnicamente no es gasolina, pero sirve para hacer viajes. Entonces creo que se entiende la correlación de la especia y el petróleo. Como vemos, el varón está bañado en petróleo, representando así los excesos y la avaricia, en una escena donde solo se la pasa hablando de exprimir las reservas. A exprimir, Ravan. A exprimir duro. Sí, tío. ¿Y los Fremen? Mátalos. Finalizando la escena con el petróleo y el veneno fusionándose, concluyendo que esos excesos son su propio veneno. Paul y Jessica usan sus trajes antidesierto que reciclan los fluidos corporales para mantenerlos hidratados. Tienen que caminar de cierta forma en la arena para no traer a los gusanos. Güey, me recuerda un video que vi donde era un país que hacía un chingo de frío y los güeyes para ir al supermercado tenían que tener cuidado y tomar un chingo de precauciones. Si querían hacer un viaje de más de 40 minutos, tenían que meterse a la tienda más cercana que tuviera calefacción, descansar un poquito y seguir. Y siempre dije, algún día quisiera ver una serie o película que tratase de eso, y miren, me dieron a Dune, lo mismo pero en el desierto. Finalmente Paul y Jessica llegan con los Fremen. Stilgar lo defiende porque piensa que es el elegido. Además, él le tuvo respeto a su padre. Y güey, supuestamente Stilgar era más fuerte que Duncan y perdió contra la señora. ¿Se confió? ¿Usó la voz y no nos dimos cuenta? ¿O Jessica es más fuerte que Duncan y Stilgar? Alguien que lea los libros, explíqueme esto por favor. Dune conoce a Zendaya, se gana el respeto de los Fremen, pero este tipo quiere a huevo pelear, el mismo que les dije que es el futuro amigo de Paul. Así que lo reta a un duelo a muerte con cuchillos, literalmente. Paul ve en sus visiones que Paul Atreides debe morir para que el Mesías nazca. Se ve a sí mismo muriendo en este combate.
pero lo que termina pasando es que Paul gana y lo asesina. Entonces la anterior visión fue simbólica. Paul sí murió al tomar la vida de otra persona. Cuando quitas una vida, pierdes la tuya. Esto me hace mucho sentido, porque a final de cuentas la única manera en interceptar el destino de una persona es matándola, porque literal acabas con el destino de esa persona. Y si esa persona tenía interacciones contigo en un futuro que jamás vimos, entonces evidentemente sí, al matarlo está matando también a Paul Atreides, una versión de él que ya no veremos. Y lo que le da el plus es precisamente esto, que mató a su amigo en el futuro, haciendo alusión a que si quiere ser el Mesías, tiene que ser a alguien que no es. Lo que veremos de ahora en adelante no es Paul Atreides, el Paul Atreides que tanto amaba a su padre. En cambio es Lisan al-Gaib, el Mesías que quería su madre. El plan de Jessica es llevárselo a otro planeta para salvarse y demás, pero él decide quedarse, porque su camino lo conduce al desierto. Su padre no vino por la especia ni por las riquezas, vino por la fuerza de los Fremen. Conclusiones. La primera vez que vi Dune me gustó, sin embargo, no sabía explicarte con argumentos por qué me gustó. Más allá de la experiencia cinematográfica, que es muy buena y el universo igual está muy bien construido, la cultura de los Fremen, la religión, visualmente cómo se representa todo, desde los gusanos hasta las naves y peleas, el sonido, lo visual, cómo te quedabas ciego viendo el desierto, entre muchas otras cosas. Más allá de eso, me di cuenta hasta que la volví a ver que Dune tiene todo lo que me encanta ver en el cine o series, y que prácticamente muchas de mis obras favoritas se inspiraron en Dune. Los Atreides son los norteños. Tanto Ned Stark y el Leto los sacan de su hábitat, que serían el hielo y el agua, para mandarlos al calor y desierto. Tanto los norteños y Atreides son guerreros fuertes y honorables en un mundo cruel. Paul Atreides, al igual que los Stark, acaban fuera de su hábitat después de una tragedia. Luego otras franquicias como Star Wars, pues creo que es obvia la referencia que toman de aquí. Eren de Shingeki no Kyojin, estoy seguro que se inspiraron en Paul Atreides para crearlo, aunque claro, respeten los rangos. A mi Dune no me lo cuquean jamás. Y quiero que sepas que te voy a amar hasta mi último aliento. Por cierto, emperador, ¡qué buena está su hija! Él es el que cuquea. Lelouch de Code Geass, una historia política de un personaje que toma un rol porque es su deber, a pesar de que esto pues es un dilema moral de un adolescente salvador que tiene el poder de controlar a la gente con su voz. Esto también está inspirado en Dune, no me vayan a decir que no. O sea, Dune tiene todo lo que me gusta ver. Verganzas. Porque sí, la historia de un chico vengando a su padre siempre va a ser épica. Otra cosa que debo de mencionar, el cast de los personajes es increíble, pero de verdad en mayúsculas. Paul Atreides tiene tres facetas: el de chico inocente buen rollo, el de adolescente edgy atormentado por lo que está pasando, y finalmente el de la siguiente película, que es el de un líder. Y las tres las cumple a la perfección. Te crees que sea inocente, tiene también la pinta de Shinji como Evangelion, que está todo traumado y frustrado por lo que está viendo en el futuro, y como líder, o sea, hablaré de esto en la segunda película. Zendaya me gustó que no escogieran por ejemplo a una Jennifer Lawrence, una Sydney Sweeney. O sea, hay muchas películas que se arruinan por lo mismo, que desentona mucho tener, o sea, personajes que parezcan muñecas, como que no. Zendaya en cambio tiene como ese estilo ñero que se necesita para una historia así. No puedes meter a una princesa, tienes que meter a alguien más así de barrio, una belleza como la de Zendaya, algo que te encuentres en la calle. No una muñeca, pero tampoco a alguien fea, tiene que ser algo realista. El cast del varón también me encanta, güey, o sea, este actor es muy bueno, y además la caracterización, creo que el varón representa a la perfección lo que son los Harkonnen. Sabemos que son crueles, violines, locos, avariciosos, cobardes y sin moral. El varón representa a la perfección todos estos elementos. Es alguien gordo y que ni se puede mover, para representar el exceso, la avaricia. Como es alguien que no tiene control de su propio cuerpo, son animales que ceden a sus instintos más primitivos. Tiene un aspecto además desagradable. El hecho de que no tenga cabello representa decadencia, deterioro. Simplemente villano good. El protagonista fue lo mejor de la cinta, no solo por su interpretación, sino por el concepto de Mesías y qué tan bien trabajado está. Antes de avanzar quiero dejarles en claro que al igual que en el video de madre, yo hablo con fines narrativos, no diré mi opinión sobre Dios o las religiones porque sería entorpecer el ritmo del video, así que sigamos. Conforme ha avanzado la civilización y el tiempo, la tecnología y la ciencia han respondido a muchas de las grandes preguntas del universo. Las supersticiones y religiones han perdido fuerza por esta misma razón, porque ya no atribuimos lo mágico a cualquier cosa que no entendamos. En Dune estamos miles de años en el futuro.
han alcanzado el viaje espacial, han descubierto otras especies, otros planetas, incluso han encontrado una mente que trasciende todo. Pero lo curioso es que aún con todo esto, con todo este avance, volvamos a estar en el principio, en la religión y en las supersticiones. Lo interesante del caso es que las supersticiones no son del todo mentiras, porque Paul es un superhombre. El ser humano avanzó tanto que consiguió romper las barreras temporales y mentales, dando lugar a que en muchos años se alcanzó una especie de dios, pero no uno elegido por el destino, por lo mágico, por lo ambiguo y abstracto, sino que en cambio tenemos a uno que fue creado artificialmente, un elegido sintético, antinatural, y es por eso que el Dunas es un falso profeta, como los que vimos en la Biblia y el relato que muchas veces han escuchado. A ciencia cierta sabemos que la religión y las supersticiones en las que creen los Freeman son falsas, las crearon las Bene Gesserit para poder manipularlos. Sin embargo, precisamente de eso trata la película, de ser quien deberías de ser. Paul acepta el cargo del Mesías y se hace llamar a sí mismo Lisan al-Gaib, porque es lo que la gente necesita, y quizás también porque lo necesita para vengarse. Ahora sí, vamos con los peros de la película. El personaje del Doctor es un personaje interesante, pero que como tenía muy poco tiempo, pues jamás se profundizó en él, y su traición fue cualquier cosa y un guionazo. También siento que quitando el protagonista y la mamá, el resto de personajes no son memorables, para estar hablando pues de una saga que va a ser la mejor de la historia. Dudo mucho que Leto, Duncan o el Thanos trasciendan como otros personajes de la cultura popular. Me duele con Leto porque él tenía mucho potencial y me encantó su interpretación, pero es la triste realidad, no se exploran esos matices, esa lucha del amor y el deber, del querer domar un toro que no puedes domar. Duncan y Thanos pues cumplen con la función como de maestros del protagonista, pero al ser dos y cumplir el mismo rol y tener muy poco tiempo, pues ninguno termina de parecerme memorable, tan solo son funcionales para la trama, algo que está bien pero no trascienden. Y sí, ya sé que Thanos está vivo y sale en la siguiente película, pero por ejemplo Duncan ya murió y no me puedes decir nada. Y advierto, no he leído los libros, capaz me dicen, no, es que va a haber flashbacks contando la historia de Leto, o no, es que Duncan no murió, lo tiene en una base congelado, lo van a resucitar. Pues a ver, yo no he leído los libros, yo no os estoy criticando en lo que hemos visto hasta ahora. Así que no me vayan a spoilear como me pasó con Invincible, que yo por andarle jugando el chingoncito y andar prediciendo el final de la serie, ya prácticamente me dijeron que estoy todo equivocado. Creo también que a esta película le faltó más tiempo, y sí es algo contradictorio porque para muchas personas el problema fue este, pero pues para mí no, creo que con más tiempo hubiera estado mejor la película. Por ejemplo, me habría gustado ver, en lugar de Sueños de Zendaya, que al final no tienen tanta relevancia, pues hubieras puesto más escenas del amigo que mata a Paul al final, para que al final fuera más impactante. O sea, imagínate que en toda la película vieras al amigo salvándolo con consejos que ve desde el futuro, que se creara un misterio con encontrarlo y quién es y demás, y que lleguen y lo mate. Pues eso sí hubiera sido un clímax a la altura. A diferencia de lo que pasó, que pues hizo un final que si tú ya sabes que es una adaptación de un libro, pues lo entiendes, se los perdonas, pero la verdad es que sí, pues está muy X para hacer un final, la verdad. Pero te digo, a mí no me molesta. Para corregir lo de Duncan y Thanos, se me acaba de ocurrir que pudieron haberlo mezclado en un solo personaje, o sea, todas las interacciones que tuvo Dune con el Thanos y el Aquaman, que lo hubieras mezclado en un solo personaje. No sé si esto contradecía el libro, pero creo que se podía armar algo bien y hubiera sido más chido. También, ya que estamos regresando con puntos pasados, creo que Leto no me parece tan memorable porque hay muy poco contraste con otros personajes. En Game of Thrones, Ned Stark es la bondad de ese mundo. Llega un momento en la serie en que la moral es tan gris que no sabes diferenciar del blanco y del negro, pero ahí están personajes como Ned Stark para ser el blanco, ser el héroe de la historia. Tú dices, güey, Ned Stark es el rey ideal, es el que debería de gobernar y cambiaría el mundo de Game of Thrones. Y Leto en esencia es lo mismo, exactamente lo mismo, pero te lo dicen, no lo ves demostrado. Y justamente, se menciona mucho de lo que sufrieron los Freeman, pero jamás lo vemos. O sea, todo un inicio de diálogo de Zendaya diciendo, no, nos tienen oprimidos, ¿quiénes serán nuestros próximos opresores? Pero güey, ¿cuándo los vemos maltratándolos? Habría estado bueno ver escenas de los Harkonnen gobernando los Freeman, ver cómo era su mandato, ver personajes de los Freeman resentidos con odio y venganza por estos mismos, para que cuando llegara Leto sintieras tranquilidad, pensaras al final hay un salvador.
quiero que este güey se quede gobernando y los ayude. Su muerte hubiera dolido mucho más. Igualmente, hablando de Leto, me parecieron muy raras sus intenciones, o sea, quería que los Freeman fueran sus aliados, pero jamás negoció chido con ellos, solo les dijo, no te voy a quitar tus bases y no te voy a perseguir y soy mejor que los Harkonnen, pero ya, o sea, ¿por qué no les ofreces agua? Unas cisternas a cambio de tu ejército. Habrían aceptado sin pensarlo, porque para ellos el agua sobrepasa cualquier riqueza. Siento que aquí Leto se apuñetó, pero si bien cabrón. En resumidas cuentas, Dune me encanta, es un nuevo universo que voy a fanear hasta que llegue otro nuevo, pero al compararlo con Juego de Tronos y que sé cómo se deben de hacer esas cosas bien, pues no puedo evitar pensar en Dune y decir, güey, pudo estar mejor, me queda esa espinita en el corazón. Y ese fue mi problema con Dune. Dato curioso, ¿sabías que en Dune hubo una guerra con las inteligencias artificiales? Las inteligencias artificiales los tenían dominados al mundo, hubo una rebelión, ganaron los humanos y ya se prohibió usar la tecnología, y es por eso que el gordito que está al lado de Leto es como una computadora humana. O sea, esto lo descubrí en un TikTok, o sea, eso estuvo bien choqueante, pero bueno. En la recomendación del día, no veas Rebel Moon. Es todo lo que Dune no fue. Una ópera espacial muy mala, de la cual te recomiendo ver mi video para que así no tengas que fumarte esta película.